Bueno, pues tenemos el tiempo del foro de Vifor y también, pues la verdad es que no lo sabéis, pero para mí es una alegría presentar a mi compañera, porque ella y yo hemos estudiado juntas, o sea que nos conocemos desde el año 80 y algo en que empezamos la carrera y bueno, al final pues hemos coincidido las dos en la nefrología y nos seguimos viendo. Y destacar de Ana que, bueno, ella trabaja, como sabéis, en Fresenius, está en el centro de Alcobendas y además también trabaja en el Ruber. Y nos va a hablar de otro tema que yo creo que también tiene mucha trascendencia en los pacientes en diálisis, que es el prurito, un problema al que no siempre le dedicamos todo el esfuerzo, ¿no?, que deberíamos y que condiciona una importante alteración de la calidad de vida de nuestros pacientes. En concreto, el título de su exposición es «Experiencias reales en el manejo del prurito asociado a la enfermedad renal crónica». Ana, cuando quieras. Gracias, Patricia. Gracias a todos, a toda la audiencia y, bueno, a la organización y a Vifor por elegirme para hacer esta presentación que nos acaba de decir Patricia. El título son «Experiencias reales en el manejo del prurito». Mi idea es hacer una presentación lo más práctica posible que nos pueda ayudar en el día a día, en nuestra práctica, para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes que tienen prurito. Voy a hablar también algo de la prevalencia, porque me parece importante enmarcar la magnitud del problema que podemos tener en las unidades y no siempre lo sabemos. Luego os voy a mostrar experiencias reales de pacientes y, finalmente, mi experiencia con difenylicefalina. Bien, el prurito asociado a la enfermedad renal crónica es frecuente y muchas veces pasa desapercibido para enfermeras y médicos, lo que hace que sea infradiagnosticado. Y se sabe que es un predictor independiente de mortalidad, asociándose a peor calidad de vida, trastornos del sueño, alteraciones de salud mental y, por supuesto, un mayor uso de recursos sanitarios. Desde el grupo de nefrólogos de prurito, es un grupo español de nefrólogos de la Sociedad Española de Nefrología, que nos hemos unido para trabajar sobre este tema y en consenso también con dermatólogos hemos publicado un documento de consenso para el diagnóstico y el tratamiento que está avalado y respaldado por la Sociedad Española de Nefrología y que se publicó en el año pasado en la revista. Bien, nosotros proponemos que periódicamente hemos de preguntar a nuestros pacientes si el prurito les molesta. En caso de que la respuesta sea positiva, lo primero que tendríamos que hacer es descartar que haya lesiones dermatológicas primarias que pudieran causarlo, en cuyo caso le derivaríamos a dermatología, y descartar posibles enfermedades que sean causantes de prurito, hepatobiliares, hematológicas, neoplásicas, etc. En caso de que esto lo podamos descartar, que es relativamente fácil, pues nos tenemos que plantear que estemos ante un prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Y en este caso, con una pregunta muy sencilla o dos, os lo pongo aquí, el cuestionario WNRS de intensidad de prurito en las últimas 24 horas en una escala numérica de 0 a 10, enseguida tienes diagnosticado al paciente si es un prurito leve o grave moderado. Y con el SATS igual, que es una pregunta muy sencilla en que el propio paciente se autoevalúa en cuanto a la gravedad que él siente que tiene del prurito. Vale, aquí distinguiríamos el paciente con prurito leve y el moderado grave, y en ese caso la actuación sería la siguiente. En caso de que sea leve, bueno, en todos los casos hay que asegurar que tengamos una buena dosis de diálisis y unos buenos parámetros de metabolismo mineral, que aunque los estudios nos han dicho que en pacientes que tienen prurito y los que no hay grandes diferencias entre estos parámetros, desde luego lo podrían potenciar, con lo cual hay que asegurar que esto está bien. Eso en cualquier caso. Bueno, en el caso de que el prurito sea leve, lo que haríamos es potenciar la hidratación de la piel y favorecer la función barrera de la piel con hidratantes, aceites, emolientes. Y en el caso de que sea un prurito moderado grave, tenemos a día de hoy un tratamiento de elección, que es la difenylicefalina. Es un agonista de receptores opiáceos kappa periféricos, que son los que hacen la transmisión del picor, la disminuirían en este caso.
y tiene indicación específica para esta patología, para el prurito asociado a la enfermedad renal crónica. En ocasiones o en determinados casos podemos tener otras opciones que en algunos pacientes pueden ser útiles. Os las pongo ahí, los gabapentinoides, la mirtazapina o el montelukast, y en prurito refractario los rayos ultravioleta. Siempre sopesando el riesgo-beneficio que puedan tener estas moléculas. Vale, entrando en la prevalencia, me parece muy relevante hablar de prevalencia porque son datos de nuestros pacientes, son datos españoles. Si recordáis, hace un par de años la Sociedad Española de Nefrología lanzó un cuestionario a todos los nefrólogos de socios para que lo pasaran en sus unidades a los pacientes. Y se preguntaban cosas de intensidad del prurito, frecuencia, localización, y se preguntaba en determinadas esferas de la vida cuánto les afectaba. De forma somera, os lo cuento, se recogieron 1.600 encuestas aproximadamente y la mayoría, casi 1.500, eran de hemodiálisis. Es decir, que los resultados que voy a mostrar, nuestra población de hemodiálisis está claramente representada. En cuanto a peritoneal y ERCA, bueno, eran menos encuestas, igual los datos no son tan extrapolables. Fijaros, en cuanto a intensidad de picor, por la escala WNRS, de una escala numérica de intensidad en las últimas 24 horas, vemos en la parte izquierda del círculo cómo casi un 50% de los pacientes refieren algo de picor y de ellos un 30% dicen que es moderado o grave. Cuando se les preguntaba cómo les había afectado el picor en las últimas 4 semanas, lo mismo, en la parte izquierda, el 50%, esto es una pregunta del KDCOL, que es una encuesta de calidad específica para pacientes con enfermedad renal crónica. Pues el 50% decían que tenían algún tipo de picor y un 27% hablaban que era regular, mucho o muchísimo, o sea, estaríamos en moderados graves. Cuando esta pregunta la extrapolamos por diferente técnica y por estadio de enfermedad renal, fijaros que a mí me llamó mucho la atención como en ERCA casi 75% de los pacientes dicen que tienen picor y de ellos un 33% es moderado, o sea, es mucho, regular, mucho o muchísimo. En DP era un 54% y en y en hemodiálisis casi un 50% tenían prurito. En cuanto a las esferas de su vida que podían estar afectadas por el picor, se valoró, por ejemplo, el humor y pues un 27% de los pacientes referían que tenían alguna alteración de este tipo y el síntoma principal que referían eran la inquietud, hasta un 16%. En el área sexual, igualmente, fijaros en la parte inferior de la gráfica, a mayor prurito, mayor era la afectación en el área sexual, tanto en deseo como en función. Y en el sueño, en la calidad del sueño, que ya nuestros pacientes de por sí tienen muchos problemas de este tipo, son enfermos crónicos pluripatológicos, pues fijaros que a mayor gravedad en el prurito, el porcentaje de un empeoramiento del sueño relacionado directamente con el prurito puede llegar, fijaros, en cuanto a dificultad para dormir, a un porcentaje altísimo, casi el 70%, tienen más despertares y, por supuesto, potencia la toma de pastillas para dormir. Así que, para terminar esto, no lo voy a repetir, pero sí que dejar la idea que la prevalencia del prurito asociado a enfermedad renal crónica probablemente es más alta de la que creemos o la que hemos creído siempre, que el impacto en la calidad de vida es importante y que debemos preguntar al paciente si lo tiene, porque lo habitual es que no lo hagamos, ¿no? O hasta ahora. Igual ahora estamos empezando a hacerlo porque se está poniendo más. Vale, y ahora os voy a presentar experiencias reales de pacientes. Es un vídeo muy representativo y muy revelador de lo que pueden estar sintiendo algunos de nuestros pacientes. A ver si funciona. Bien. ¿Funciona? No. No, pero lo van a conseguir. ¿Lo van a conseguir? Sí. ¿Sí? ¿Hay algún técnico? A ver, los técnicos que ponen las presentaciones, por favor. ¿Hay algún técnico? Pero es que se ha quitado la presentación, ¿no? Si no tienes que contarlo tú de viva voz, Ana, tú verás. Ha desaparecido. ¿Hay alguien que pueda...? Sí. Hombre, es que el vídeo, la verdad es que siempre tiene riesgos.
Esto es la siguiente. A ver. Los picores cuando ahora han entrado de segunda en diálisis. Unos picores que me volvía loca, rascándome sangre en la manta, en la corsa, en todos lados. Y ya no podía más, es que estaba desesperada. Es un picor muy extraño. Yo lo digo muy extraño porque no es que te pique y tú te rascas. Es como si tuviese aguda en tu cuerpo. Cuando tenía movimiento no lo sentía. Lo sentía cuando siempre estaba o parado o intentaba dormir. Me afectaba en el sueño e incluso me afectaba sentado al lado de mi mujer en el sofá, que me tenía que ir porque mi mujer la ponía nerviosa, porque es que no paraba. Desde que estoy en diálisis, la mayoría de la gente que está también lo tiene, porque los oigo yo decir que les pican las piernas, que le pica la cabeza, que le pica esto. Eso lo oigo yo a los que están a mi lado por allí. Por ejemplo, el tema del prurito sí que es verdad que eso es años, o sea, hasta ahora. O sea, pero siempre estuvo con los picores años. Ella realmente lo que tenía era un prurito asociado a la enfermedad renal grave, con síntomas con una gran implicación en la vida diaria, y además tenía síntomas de afectación orgánica de la piel y del tejido celular subcutáneo asociado al rascado. Tenía episodios de celulitis de repetición en las extremidades, en las piernas y en los brazos, y una gran implicación pues, en el sueño, en la calidad de vida, en la vida diaria, en los paseos que se daba. Una de las cosas que a mí me gusta y me encanta y disfruto era mi pesca, mi barco, y la verdad es que empecé a dejarlo. Ya te digo, por estos picores, por este nerviosismo, por esta situación que me sentía siempre, ¿sabes? Cuando te das esas sensaciones te pones a pensar por qué. Tampoco yo sabía que era el por qué, yo ignoraba de que era de la misma enfermedad, yo eso no lo sabía, hasta que yo hablé con mi médico. Claro, llegó un momento que ya tuve que hablar con él, porque ya llegaba los picores a un extremo que yo ya tenía que hablar con mi médico. Y en estos pacientes en concreto es donde hemos tenido la oportunidad de iniciar con este fármaco que ha generado bastante mejoría de su malestar y de su calidad de vida y de todo lo que le estaba repercutiendo en su día a día. Su nombre es difelicefalina. Como principal ventaja es que es un fármaco de dispensación intravenosa. Después de un proceso de pedir el fármaco y demás, llega el fármaco y ella yo creo que ha tenido una recepción muy buena del fármaco. Yo creo que ella ha mejorado de la sensación subjetiva de picor, de prurito, y la realidad es que desde que tiene el fármaco puesto ya no tiene celulitis, ya no tiene infecciones asociadas al rascado, ya tiene no tiene prácticamente lesiones de rascado en las extremidades. Y la verdad es que cuando ya este fármaco vino y me lo pusieron, fui mejorando y ya empecé a coger mi actividad de nuevo. Desde que estoy con el tratamiento, pues me ha aliviado mucho. Pero vamos, ya me han puesto la ambición esta y parece que me ha ido mejor. Incluso tuvimos un caso, venía con un prurito pero grave, y es verdad que ha mejorado. De hecho, esta mañana estaba hablando con ella y me ha cambiado la vida. Vale. Bueno, pues este era el vídeo que os quería mostrar, que me parecía simpático, me parecía interesante para conocer un poco el impacto que puede tener y que me ha pasado, obviamente, Vifor. Vale, y para finalizar mi charla voy a hablar de mi experiencia personal en este tema y con difelicefalina. En las 3 siguientes diapositivas, que son las últimas, voy a responder a estas preguntas. ¿Cuándo, por qué surge el interés en el equipo por el prurito? ¿Cómo empezamos y cómo detectamos a los pacientes? Los pacientes que hemos detectado, y os voy a contar un caso clínico. Vale, cuando la SEN lanza la Semana del Prurito y nosotros lo lanzamos a nuestros pacientes, pues la verdad es que nos sorprendió muchísimo la cantidad de pacientes que nos decían que tenían prurito, porque la verdad no se lo preguntábamos.
Con lo cual lo desconocimos y claro, de las casi 50 encuestas que recogimos, resulta que un 21% de pacientes o un 25%, depende de la escala que utilizáramos, pues decían que yo tenía moderado grave y nosotros nada, no, sin enterarnos, ¿no? Sabíamos un par de pacientes que era especialmente grave, de los demás nada. Luego nos llega la oportunidad de utilizar el programa Early Access de acceso temprano a difenicefalina, que yo ya conocía y había utilizado hacía unos años con otro fármaco. Total que dijimos, vamos a por ello. Y realizamos un nuevo cribado, pero ya a nivel interno, para ver ya con intención de tratamiento. Y en este cribado, bueno, con las preguntas habituales que os he ido contando en la presentación, la más fácil es el WIN-NRS y el SATS, que lo haces en nada, en 10 segundos. Y bueno, nos salieron 5 pacientes con prurito grave, 3 mujeres y 2 varones. Los 2 varones los descartamos de inicio para pedir el fármaco, porque uno es adicto a drogas vía parenteral, adicto a drogas, y no nos parecía el mejor caso para empezar a un fármaco que no conocíamos. Y el otro varón parecía que cuando lo quisimos pedir no era tanta la intensidad o se echó un poco atrás. El caso es que nos quedaron 3 mujeres y de ellas pudimos solicitar acceso temprano a 2, porque esto se hace a través de la farmacia hospitalaria. Nosotros somos una unidad extrahospitalaria y pudimos hacerlo con 2 de ellas. Vale, os voy a contar uno de esos casos. Es una mujer de 54 años de edad, marroquí, con una glomerulonefritis extracapilar de base que llevaba en tratamiento renal sustitutivo 22 años. Había estado desde 2001 en hemodiálisis, luego 16 años de trasplante, vuelve a diálisis, 2 años de DP y en febrero del 23 vuelve a hemodiálisis y nosotros la conocemos en abril, que nos llega a la clínica. Sus antecedentes personales principales es que era hipertensa o es hipertensa, FA, dislipemia, hipotiroidea. El año anterior le habían diagnosticado de una neumonía intersticial linfocítica que cumplía criterios de Sjögren. Había pasado una neumonía grave por COVID, estaba diagnosticada de trastorno de ansiedad y dermatología, que la seguía y la veía por el prurito, la había diagnosticado, es decir, había descartado cualquier otra posible causa de prurito y decía que tenía un prurito asociado a una enfermedad renal crónica. Vale, la paciente tenía una intensidad severa, en el WIN-NRS estaba en los puntos más altos y en el SATS igual, con interrupción del sueño, limitaciones en su vida, tenía lesiones de rascado, escoriaciones, costras. La verdad es que lo pasaba muy mal la señora. Y, bueno, todos los parámetros de calidad de diálisis y de metabolismo óseo-mineral estaban, bueno, nada que decir, perfectos. O sea, eso no parecía estar influyendo. Su tratamiento habitual os lo pongo ahí, heparina de bajo peso, betabloqueo, digoxina, estatina, micofenólico, tal. Bueno, todo esto que veis aquí. Tenía también pregabalina y los intentos de tratamiento para el prurito que habíamos hecho, pues dosis puntuales de polaramina intravenoso de forma muy puntual. Ya sabíamos que no era la vía principal y que no era el tratamiento más adecuado, pero bueno, en momentos de desesperación de la paciente y de la doctora, pues alguna vez se le puso y bueno, esa sedación que le producía le podía mejorar puntualmente. La pregabalina se subió de 25 a 50 y, como digo, era por otra causa, pero bueno, no mejoró con el incremento de dosis de pregabalina. Y dermatología había intentado todo esto que veis ahí, o sea, todos los anti-H1, inhibidores, o sea, sí, inhibidores de la degranulación de mastocitos, cremas de corticoides, todo. Y empezamos difenicefalina. Nos llega en junio. Y empezamos a ponerle difenicefalina intravenosa cuando terminamos, cuando ya hemos retornado la sangre o se la estamos retornando, pero sin que pase por el dializador, en todas las sesiones, en las 3. Y fijaros, a ver si esto, bueno, aquí. Fijaros, esta es la escala de intensidad del picor de la paciente desde antes de ser tratada. Fijaros cómo a los 7 días ya de los puntos máximos 9 o 10 baja a 6 y en el mes estamos en 2, en un nivel leve, que esto se ha mantenido a lo largo de todo el tratamiento, 6 meses, porque en diciembre la paciente ya llevaba semanas que estaba bien y ella misma nos dice que se lo quitemos. Bueno, de momento, desde diciembre hasta enero, le hemos vuelto a pasar la encuesta y sigue sin prurito. En el caso de la calidad del sueño, como podéis ver igual, como estaba antes del tratamiento, digo, en la calidad del sueño en lo referente al prurito.
Y ella dice que en un mes ha mejorado de forma espectacular y que en los últimos meses el prurito no le interfiere en absoluto con su calidad del sueño. Es decir, que en este caso la respuesta de esta paciente, nuestra experiencia es buenísima y que sepamos no ha tenido ningún efecto secundario. Y con esto acabo mi presentación. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues es el momento de hacer las preguntas. Si tenéis alguna pregunta a la audiencia, siéntate. Mira, Charo, aquí delante, y al fondo hay alguien que no veo bien, pero que tiene la mano levantada. Hola, buenos días. Una pregunta respecto al fármaco, los que ya la estáis usando. ¿Está previsto el que salga la forma oral de ese fármaco? Porque esto muy bien para los pacientes en diálisis, pero si hay pacientes en ERCA en fases ya muy avanzadas que también presentan un prurito que no responde al resto de medidas. ¿Sabéis si esto o lo ponéis intravenoso en el hospital de día o cómo lo hacéis? Nosotros lo hemos utilizado solo en hemodiálisis. Solo en diálisis. No sé, yo creo que no hay, igual alguien de Bifo puede decirlo, pero creo que no hay presentación oral por ahora. Y no lo hemos puesto. De hecho, la dosificación es 3 veces en semana. Sí, o sea que sí, lo sé por eso. Yo creo que esto está planteado fundamentalmente para hemodiálisis, pero algo debe salir porque en ERCA, fijaros los datos que poníamos, aunque eran menos representativos, que la cantidad de prurito es muy elevada. Sí, por eso. Muchas gracias. Nada, era la misma pregunta para los pacientes en etapa ERCA. Era la misma. Sí, mira, Guillermina también tiene otra. Yo quería preguntarte, en pacientes incidentes que no tienen prurito cuando entran, ¿habéis valorado el tiempo hasta que aparece? Y la segunda pregunta es, esta señora, el caso que has presentado, una señora compleja, que llevaba mucho tiempo en diálisis, ¿el tiempo en diálisis puede jugar también algún factor en este sentido? ¿Lo habéis visto? Pues no lo hemos analizado como tal, pero sí te diré que de los pacientes graves que teníamos, estos 5, ya con intención de tratar, la única paciente que llevaba mucho tiempo era esta señora. Los otros eran incidentes todos, pero también en general gente pluripatológica, eso sí, pluripatológica, pero de poco tiempo. Te diría yo que ni un año. Ni un año. Doctor de la Flor. Una pregunta de explicación de farmacia hospitalaria. Nosotros hemos tenido experiencia ya en 2 pacientes también con eso temprano, verdad que han ido muy bien, pero lo que me costó al inicio era que farmacia me ponía mucha pega para poder pautarlo. Me exigía inclusive un poco, yo creo que se habían leído el documento que habían sacado vosotros sobre el manejo del prurito en pacientes en diálisis porque querían que el paciente ya esté en tratamiento pues, con antihistamínicos, con pregabalina o con gabapentina, inclusive hasta con antidepresivos, para recién autorizar la pauta con difenhidramina, ¿no? No sé si ustedes han tenido ese problema. Es verdad que es el acceso temprano a esta plataforma, te digo porque otro fármaco que yo utilicé me pasó igual, es decir, ellos para autorizarte esto, el paciente ha tenido que agotar las posibilidades terapéuticas que tienes en el arsenal aprobado o comercializado. O sea que sí, que nosotros para pedirlo te dicen, o sea, he probado esto, he probado esto, he probado esto, he probado esto y no tengo éxito o no tengo respuesta. O sea que yo no creo que sean problemas como tal, pero sí que como no está comercializado y no sé las dificultades que supone traerlo, no sé, a mí me llega, ¿sabes? Una vez que pasas los requisitos te llega, no sé si es muy complicado o qué, pero si el paciente ha probado todo el arsenal terapéutico que tienes en el mercado y no ha mejorado, te lo dan. Y no es de la farmacia, digamos, entiendo que es el sistema, la EMEA o la EMA, que es la que dice que esto sea así. Perdón, y la última. Y el tema, han quitado ese fármaco, lo quitaron en ese paciente, ¿no? La recomendación es que no se quite. En ese paciente lo quitaron, ¿no? En este paciente lo hemos quitado. Nuestra idea no era quitarlo, nuestra idea era mantenerlo. Pero es que la propia paciente, que efectivamente lleva muchos años y maneja sus cosas y te va diciendo, pues es que ella me pidió que lo suspendiera pues cuando, pues a los 6 meses, en diciembre, me dijo que ella llevaba, bueno, lo veíamos en las escalas, que llevaba ya semanas no tenía prurito, ya lo categorizaba entre 0, 1 y 2, es decir, como el picor que puede tener cualquier persona, y dice, quítamelo, que creo que no lo necesito. Y lo hemos quitado. Y efectivamente, en el mes o mes y medio que llevamos, la paciente sigue bien.
que también a nosotros nos llama un poco la atención. O sea, es un poco, bueno, como estamos empezando con ello, pues es ver evolución y a ver cómo queda eso, si dentro de unas semanas lo vuelve a necesitar o ha sido, que yo diría, es que también me extraña porque no ha sido un brote. O sea, esta señora tenía interconsultas con dermatología por un prurito muy severo desde hacía años, Y no tengo una explicación de por qué no ha precisado más de momento. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, yo creo que todos tenemos y recordamos, yo te recuerdo alguno de la residencia hace más de 30 años, de pacientes con un prurito incoercible que realmente no les hemos podido ayudar y sin duda alguna es una magnífica noticia que tengamos un fármaco específico y que sea eficaz. Lamentablemente no lo tenemos todavía accesible y bueno, pues tenemos que recurrir al acceso temprano, pero bueno, poco a poco yo creo que... Yo creo que para verano, es verdad que se ha ido retrasando porque los permisos van lentos, pero yo creo que la última noticia que tengo es que para verano, para junio o así, igual lo tenemos ya disponible, o sea, en mercado. Bueno, pues esperemos que sea así. Yo creo que la pregunta que se ha hecho de ERCA es muy interesante porque yo siempre le he preguntado más a los pacientes si tienen prurito cuando están en ERCA que luego en hemodiálisis, que se nos olvida, ¿no? Parece que ahí no lo tienen que tener y hay una prevalencia muy alta también. Entonces, que tengamos también un fármaco oral, pues sería muy interesante. Pues entonces lo dejamos aquí, si os parece. Muchas gracias a todos y gracias, Ana.